Buenas noches a todos, mis hermanos y hermanas que están presentes en nuestro estudio, a todos que también van a mirar después en YouTube. Hoy nosotros tenemos nuestro estudio, la continuación de la Confesión de Augsburgo, y vamos a estudiar el artículo 24, donde nosotros vamos a hablar de la misa. ¿Qué es la misa? ¿Por qué no la tenemos? Y así por delante. Empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias porque te ofreciste una vez y para siempre en la cruz por nuestros pecados. Concédenos recibir tu verdadero cuerpo y sangre con fe sincera para que encontremos en tu promesa el perdón y la vida y la salvación. Conserva tu iglesia firme en el Evangelio y en los medios de gracia, porque tu nombre, para que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. En nombre de Jesús. Amén. Muy bueno. Tenemos entonces este artículo para nuestro estudio, para nuestra charla, donde nosotros vamos a hablar de la misa y vamos a ver que tenemos una exposición de la doctrina luterana sobre el culto, el servicio divino, y también vamos a tener una exposición, una charla sobre la Santa Cena, porque, no debe, porque vamos a hablar, la misa, el servicio divino, tiene la Santa Cena junto. Y el propósito que tenemos esto, ¿no? De este artículo, ya en la parte de los artículos que tienen una confusión, una refutación de la Iglesia Católica. ¿Por qué tenemos esto? No es solamente por la práctica litúrgica, un poquito distinta, pero tenemos acá el centro del Evangelio, el centro de la justificación. Y esto es lo que el artículo quiere hablar para nosotros. O sea, tenemos la justificación por la fe en Cristo. Y por eso, cuando vamos a mirar este artículo, debemos tener en mente lo que ya estudiamos acá. Por ejemplo, cuando Pastor Isaac habló sobre la justificación, que es el artículo principal de la confesión, el artículo 4, cuando también el pastor Felipe, nuestro obispo, habló de la Santa Cena, que también es muy importante, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de esto, debemos tener en mente, cuando vamos a hablar de la misa, ¿no? Debemos tener en mente esos artículos que ya estudiamos, porque es fundamental para nosotros, porque esto, en este artículo, vamos a tener claro una cosa, que la misa no es algo que nosotros hacemos para Dios, no es algo de nuestra obra, pero es algo distinto. Es la obra de Dios a nosotros. Dios sirve a nosotros por los medios de gracia, palabra y los sacramentos. Por eso que me gusta mucho hablar y hablar que tenemos siempre el servicio divino, ¿no? Que tenemos el culto, el servicio divino, o también la palabra alemana Gottesdienst, ¿no? Santiago cree que conoce esta palabra muy bien, ¿no? Gottesdienst es el servicio de Dios. Y por eso que la misa, los reformadores rechazaron, porque ellos no hablaron como el servicio de Dios, pero como un servicio que el Padre hace a Dios y la congregación. Entonces, es esto que vamos a tenerlo hoy. Antes de empezar a hablar de la misa,
del artículo, debemos tener un poquito también de del contexto histórico, ¿no? Cuando los príncipes y los teólogos luteranos hablaron de la confesión de Augsburgo perante el emperador Carlos V, una de las acusaciones que ellos enfrentaron, y nosotros vamos a ver pronto esto en nuestro artículo, que los católicos estaban hablando que los luteranos habían abolido la misa. Y la respuesta que tienen en el artículo es que nuestras iglesias son falsamente acusadas de abolir la misa. Y acá, los reformadores no rechazaron la liturgia histórica de la iglesia, ¿no? No rechazaron toda la cuestión litúrgica y también los calendarios, el calendario litúrgico y todo adelante, sino rechazaron el abuso doctrinal que se había desarrollado a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos en la iglesia. Y esto es lo que rechazan en este artículo. Por ejemplo, el texto muy conocido de Hechos, Hechos 2, 42. Este texto creo que todos ya conocen y él habla justamente cómo era la iglesia el primer século, cuando Jesús ya no estaba más presente entre ellos y cómo ellos vivían en la iglesia. Y el texto habla, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, según el texto y según que nosotros conocemos de la historia de la iglesia, el primer século, además de preservar la doctrina, las oraciones, la comunión con los hermanos, también practicaban la Santa Cena. Cuando ellos hablan que tenían el partimiento del pan, o sea, el partido del pan. Ellos tenían la Santa Cena como Jesús había instituido. Y poco a poco, a lo largo de los años, la iglesia empezó y introdujeron ciertos cambios en la misa. Cambios que no estaban en la ordenanza divina. Jesús ni Dios en el Antiguo Testamento habían ordenado algo que ellos empezaron a hacer los cambios. Y así que empezaron a modificar la cena y eliminaron lo que era esencial. Vamos a ver. Por ejemplo, en el año 1100 se instituyeron misas especiales que comenzaron a celebrarse a los muertos. En 1215 se aceptó la transubstanciación como doctrina oficial de la Iglesia. Ya vamos a hablar de todo esto. En 1226, la hostia comenzó a ser adorada. En 1415, la copa de la comunión fue negada a los laicos, permitiéndose solo al clero. Mira que tenemos varios cambios, lo que la palabra de Dios no habla. Entonces, la iglesia entonces necesitaba someterse a una reforma que abarcara no solo la cuestión doctrinal, sino que también cumpliera con la misa y realizara las reformas necesarias a la luz de las escrituras.
Y eso es exactamente lo que hizo Lutero. En su reforma, Lutero no solo revisó la cuestión de la justificación. La reforma buscaba lograr todo lo que no estaba de acuerdo con los principios apostólicos y la doctrina bíblica. Con este fin, Lutero también reformó la Santa Misa, es decir, una reforma de gran parte de la liturgia, que con gran parte de la doctrina católica romana también estaba oscurecida y distorcida y distorsionada. Bueno, si nosotros vamos a ver acá lo que poco a poco estaban instituyendo en la misa, vamos a ver cosas que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, comenzaron a celebrarse a los muertos, celebrarse cultos a los muertos. Si nosotros vamos a ver textos bíblicos claros, por ejemplo, ¿alguien tiene su Biblia o no? Sí, yo lo tengo aquí al lado. ¿Tiene? Puedes mirar el texto de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Este texto de Hebreos es muy claro, muy, muy claro. Y no lo sé por qué la iglesia empezó a instituir esto. Lo tengo. ¿Puedes leerlo? Sí. Dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, muera una sola vez. Y después de esto viene el juicio. No hay cómo hacer oraciones para hacer que la persona pueda salir del infierno o del purgatorio y llegar hasta el cielo. Y también tenemos historias muy conocidas. El rico y Lázaro también. Y también para el hombre que estaba con Jesús en la cruz. Jesús habló, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, no hay una ordenanza divina para tener la oración a los muertos, para que ellos puedan salir del purgatorio y llegar hasta el cielo. Y también de la transubstanciación, ¿no? Como doctrina oficial de la iglesia. ¿Qué es la transubstanciación? Acá, Pastor Felipe ya habló sobre esto, entonces solamente voy a hablar rápidamente acá, ¿no? La doctrina católica romana, eh, ellos hablan de la transubstanciación, o sea, el pan y el vino se transforman en el momento de la consagración. El pan y el vino, en este mismo momento, dejan de ser pan y vino y ahora son solamente cuerpo y sangre de Jesús. Pero si nosotros vamos a ver textos claros y claves de la Santa Cena, vamos a ver, y Lutero también va a llegar a esta conclusión, que la doctrina bíblica no es de la transubstanciación, pero que junto con el pan y el vino, el creyente recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Toda esta explicación de la Santa Cena hay con el estudio del pastor Felipe. Entonces pueden mirar allá también que él va a hablar un poquito más sobre esto. Pero acá, si vemos los textos de Juan, de 1 Corintios, que hablan de la Santa Cena, nosotros vamos a ver que ellos tenían pan y vino, pero también tenían cuerpo y sangre de Jesús. Y acá, en 1226, la hostia comenzó a ser adorada. Nosotros, como luteranos, creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo
en la Santa Cena. ¿No? Jesús habló, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y así por delante. Pero creemos y hablamos de esto, que Cristo instituyó el sacramento para ser comido y bebido. Hoy hasta yo estaba leyendo un artículo que hablaba justamente de esto. Lo que hacemos con los elementos después de la Santa Cena es para ser comido y bebido. Porque Jesús habló, es su palabra, comer y beber, ¿verdad? Y él no habló que su cuerpo fuera adorado o dejado en una caja para después tener la Santa Cena o para otras personas recibir esto. No, él habló justamente, acá tiene el cuerpo y sangre, comed y bebed. Es palabra de Jesús. Y el último que tenemos acá, en 1415, la copa de la comunión fue negada a los laicos, a los miembros. Si nosotros vamos a ver los textos de la institución de Jesús, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, Jesús habló, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y después habló, tomad y bebed, esto es mi sangre. O sea, Jesús tomó las dos, no solamente una, y entregó las dos cosas para sus discípulos. Entonces, como yo hablé semana pasada, lo que Cristo no ordenó, la iglesia no puede ordenar algo, inventar algo. Si Jesús tomó los dos, nosotros debemos tener los dos. Es algo que Cristo ordenó. Lutero, cuando habla con Zwinglio, y hay un libro muy bueno que es de Lutero y Zwinglio que Sase escribió y hace sus comentarios de esta discusión que Lutero tuvo con Sase, con Zwinglio. Lutero va a hablar justamente esto. Cristo instituyó pan y vino, no pan y zumo, no palomita y Coca-Cola. No, es pan y vino. Esta es la institución de Jesús. Y debemos seguirla, porque Jesús habló esto. Es palabra de Jesús. Entonces, ¿por qué la iglesia no da a la congregación el vino? Cuando hablo de iglesia acá, yo estoy hablando de la iglesia católica. ¿No? Mi profesor en el seminario habló varias cosas por qué no daban el vino. Creo que José también puede hablar un poquito de esto. Pero dos cosas principales que hay. Uh, el, la, ellos hablan del cuidado con la sangre, ¿no? Para que los laicos no derramasen ella y por eso no entregaban el cáliz, la copa para los miembros, para no tener este cuidado. Y también hablaban que si hay cuerpo, con el cuerpo hay sangre. Entonces, ¿por qué tener sangre también? Si el cuerpo hay sangre. Y otra cosa que también mi profesor hablaba, por cuestión económica. A demasiada gente debían tener demasiado vino. Entonces, para tener arrojar dinero, ellos no entregaban esto para la congregación. Pero lo que Cristo no ordenó, la iglesia no puede hablar, ¿no? Cristo ordenó, tomad y comed, tomad y bebed, ¿no? Además de estas cuestiones de la misa, del abuso de la misa, hay otras cosas que empezaron también, ¿no?
Ah, por ejemplo, la idea de la misa como sacrificio por los pecados, ¿no? No es un sacrificio que nosotros prestamos a Dios. Y los reformadores estaban rechazando esto, ¿no? Rechazando justamente esto. Las misas privadas celebra- celebradas sin congregación también empezaron a tener esto, ¿no? O sea, el sacerdote celebraba solo a la misa. Una familia pedía una celebración y el sacerdote hacía esto para la familia, pero la familia ni estaba presente, ¿no? Y si vemos, Cristo instituyó la Santa Cena para ser en comunión con los hermanos, con los discípulos, no solo para una persona. Yo no puedo hacer la Santa Cena acá en mi oficina solo para mí, porque no es un mandamiento de Dios. El mandamiento es para tener la comunión. Por eso tenemos la copa para todos, ¿no? La iglesia debe reunirse para tener esto, ¿no? Ah, y también las misas pagadas por intercesiones particulares. Si yo, no es oración, ¿no? Lo que muchas personas piden para nosotros. Ah, puedes orar por mí porque tengo una tarea muy importante, una prueba, tengo un examen. ¿Puedes orar? Sí, por supuesto. Esto no es una misa, es una oración. Sea hecha tu voluntad, ó Dios. Pero la misa, las personas pedían misas para que el sacerdote pudiese hacerla en su oficina o la iglesia para tener perdón de los pecados de la familia, para tener el perdón de alguien que está en infierno o el purgatorio, ¿no? Para salir del purgatorio y así por delante, ¿no? Y otra cosa que también había como abuso, la creencia de que la simple celebración de la misa producía mérito delante de Dios. Y, o sea, yo ya hablé de esta historia para varios. Y cuando yo estuve en el seminario, había una tarea que nosotros debíamos hacerla durante un año, que era hacer visitas en el presidio. Y nosotros, los seminaristas, logramos hacer esto eh, por medio de un padre que hacía visitas en el presidio de la ciudad y logramos, charlamos con él y logramos acompañarlo. Y él habló de toda la documentación que necesitábamos para hacer esto bueno, y empezamos a hacer estas visitas y el propósito de nuestras visitas era charlar con las personas que allá estaban y charlar de Jesús con ellos. Pero el padre, él participaba, no participaba de las charlas. Él estaba en su mesa y haciendo la celebración de la Santa Cena para él. Pero, ¿por qué? Porque él creía que él haciendo la Santa Cena en aquel espacio, los pecados de las personas que estaban allá eran perdonados. Entonces, él hacía la Santa Cena mientras algunos estaban jugando, teniendo un partido de fútbol, otros estaban tomando su chimarrón, ¿no? Y otros estaban charlando. Pero el padre estaba haciendo la misa. O sea, él tenía la creencia de que la simple celebración de la misa producía mérito delante de Dios. No importa si la persona está presente o no. Y esto fue un cambio también que Lutero empezó en la misa, en el servicio divino, porque las misas eran solamente en latín. O sea, la persona no comprendía el latín.
ni sabía lo que estaba sucediendo. Entonces Lutero habló que la palabra de Dios debe ser oída y comprendida. Y así empezó a hacer la liturgia, y esto fue una de las primeras reformas de la liturgia que Lutero empezó. Ah, debían hacerlas en lengua alemana, para que el pueblo pudiese entender y comprender la misa. ¿Vale? Entonces, estos fueron algunos abusos que habían. Pero la misa fue conservada. Los reformadores, y acá la misa fue conservada en lo sentido, no lo sentido malo con los abusos, ¿vale? Porque el artículo va a comenzar, la misa se celebra entre nosotros con la mayor reverencia. O sea, los reformadores no deseaban crear una nueva religión, una nueva iglesia. Ellos querían cambiar lo que estaba mal. Por eso dejaron el calendario litúrgico, los cultos dominicales, las lecturas bíblicas, las vestiduras, ¿no? Lo que los pastores tienen, ¿no? Y todo lo demás. Pero Lutero habló junto con sus compañeros que la misa debía tener este cambio. Las cosas malas debían salir porque debemos tener una liturgia en la iglesia para tener un orden y una reverencia en la iglesia, ¿no? Por eso, Lutero empezó con la reforma litúrgica para traer la iglesia de vuelta al Evangelio, a Jesús. Ahora una pregunta. ¿Nosotros podemos llamar misa nuestro culto? Sí, Santiago fue ligero. Sí. Sí. Misa, misa es una palabra incierta, de origen incierto y de significado más incierto todavía. En la Iglesia Católica se estaba, ahora ya ha vuelto con fuerza, pero bueno, uno hubo en la época, en los 70 80 que se estaba dejando de lado y en vez de misa se decía Eucaristía. Ujú. Pero Sí. bueno, si quieres llamarla misa, pues ya está, pero es que, ¿qué quiere decir misa? Ujú. Nadie a ciencia cierta, el profesor que nos enseñaba los sacramentos en el seminario nos dijo que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que significa esta palabra. O sea que, ¿para qué llamar a una cosa una palabra que no se sabe lo que significa? Digo yo, ¿eh? Sí, claro. Yo tampoco sé el significado y la origen de esta palabra, pero eh, logramos llamar el servicio de misa también, pero con cuidado, ¿no? Con cuidado. No el sentido que hay en la Iglesia Católica. Por eso nosotros no utilizamos esta palabra para no tener una mala comprensión o hacer, los luteranos son iguales a los católicos. Entonces, no, tenemos una distinción. ¿No? La misa, logramos utilizarla, pero es mejor no. Es mejor utilizar el servicio divino, ¿no? Que es algo que, o Eucaristía también, pero el servicio divino es algo que a mí me gusta mucho. Es Dios llegando hasta nosotros. Listo. Esto es lo importante. Pero el grande error de la misa es que la misa es como un sacrificio. Y esto es lo que la Iglesia Católica enseña.
¿no? Y este texto que tenemos en la pantalla es de Jordan Cooper, que es, él escribió un libro que habla de la liturgia luterana y sus partes de la liturgia luterana, y también tiene una comparación con la liturgia católica y también reformada, y muy bueno el libro, ¿no? Y él habla lo siguiente: aunque similar en forma al culto luterano y anglicano, el propósito y énfasis del culto católico romano difiere de otras tradiciones litúrgicas. En el corazón de la tradición católica romana está el sacrificio de la misa. Desde esta perspectiva, el acto central de culto es la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, el propósito principal de la Eucaristía no es simplemente ser recibida por los feligreses, uh, sino sacrificarla en el altar. Desde esta perspectiva, el pan y el vino se transubstancian, transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo son entonces ofrecidos por el sacerdote a Dios Padre en el altar como sacrificio no sangriento por los pecados. La muerte de Cristo en el Calvario se recrea en la misa. Se recrea en la misa. O sea, aunque que sea el servicio católico, la misa, es similar a lo que tenemos en nuestra liturgia, hay una grande diferencia. Hay una grande diferencia. Desde la perspectiva romana, hay un mayor énfasis en lo que el sacerdote ofrece a Dios y no en lo que Dios ofrece a su pueblo por medio de la palabra y de los sacramentos. El sacrificio que Jesús realizó en la cruz por nosotros fue para el perdón de los pecados originales. Y para el perdón de los pecados actuales es por medio del sacrificio ofrecido en el altar por el sacerdote. Entonces, acá nosotros no logramos hablar lo mismo. No vamos a sacrificar a Jesús todas las veces, sin sangre como ellos hablan, ¿no? No es posible esto. Porque si nosotros miramos la palabra de Dios, y acá yo tengo algunos textos de Hebreos, hablan claramente, y no para ofrecerse muchas veces lo que Jesús realizó. El texto de Hebreos es fantástico. Él habla que Jesús no se ofreció muchas veces para el perdón, solamente una vez. Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y Hebreos también 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, yo no puedo hacer un sacrificio en el altar para que nuevamente. No, Jesús y el sacrificio de Cristo fue único, perfecto. El sacrificio de Jesús fue completo, completo. Jesús habló en la cruz, tetelestai, la palabra griega para decir completo. O sea, está listo. Todo está listo para nuestra salvación. En la Santa Cena, nosotros no sacrificamos más a Jesús. Y por eso debemos tener una comparación. Lo que la Iglesia Católica hace y lo que nosotros creemos. De sacrificio y sacramento, ¿no? Según nuestra doctrina, ¿no? La doctrina luterana, la Santa Cena no es un sacrificio,
que es ofrecido a Dios, pero es un sacramento. Y esto ya hablamos también acá en los estudios. Un sacramento es algo que es instituido por Cristo, unido a un elemento visible y acompañado de una promesa de gracia. Y la Santa Cena tenemos justamente esto, ¿no? El sacramento es algo que Dios entrega a su pueblo para perdón, vida y salvación. O sea, la Santa Cena es Cristo sirviendo a su pueblo, entregando su cuerpo, su sangre, no como un sacrificio nuevamente en la cruz, pero Él se entrega por nosotros para tener perdón, vida y la salvación. Sacrificio es lo que el hombre ofrece a Dios. Y nosotros no logramos hacer esto en la Santa Cena. Nuestro sacrificio, y hablamos esto en el servicio divino, nuestros sacrificios son las oraciones, las ofrendas, es nuestra alabanza a Dios, no algo en la cena, la Santa Cena. Es totalmente distinto. La Santa Cena es un regalo divino para nosotros, para perdón, salvación. Por eso, el resumen, ¿no? Los luteranos no abolieron la misa. El culto cristiano debe ser reverente y ordenado. Pablo ordenó esto en 1 Corintios también. La Santa Cena es un sacramento y no un sacrificio. Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados. La cena distribuye los beneficios de la cruz. La presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo es verdadera. La fe recibe los beneficios del sacramento. La palabra debe ser comprendida por el pueblo, por eso tenemos la reforma de la liturgia para la lengua alemana, y el centro del culto, del servicio divino, es Cristo y su evangelio. Este es el resumen del artículo, de todo artículo. Y ahora, antes del fin, yo tengo el artículo puesto en la pantalla. Hay algunas dispositivas, porque el artículo no es tan pequeño, pero también no tan largo. Y creo que es bueno nosotros leerlo para también tener la idea de lo que ellos estaban hablando y lo que ellos hablaron. Por eso, ¿alguien quiere hacer la lectura del artículo? Es un Yo. poco... Arti- Ah, bueno. dale, No, no dale, se Santiago. preocupe, señor. Usted, no Dale, se preocupe. dale, Santiago. No, no se preocupe. Dale, Hacemos lo dale. siguiente, un poquito Santiago, un poquito Luisa, Vale, ¿vale? perfecto. Vale, perfecto. Pues voy a empezar entonces. Eh, Artículo 24. Se acusa a los nuestros sin razón de haber abolido la misa. Es manifiesto, lo decimos sin jactancia, que la misa se celebra con mayor reverencia y seriedad entre nosotros que entre los oponentes. Asimismo, se instruye al pueblo con frecuencia y suma diligencia acerca del propósito de la institución del Santo Sacramento y respecto a su uso, es decir, que debe usarse con el fin de consolar las conciencias angustiadas. Así se atrae al pueblo a la comunión y a la misa. Al mismo tiempo, también se imparte instrucción en cuanto a otras doctrinas falsas acerca del sacramento. Además, en las ceremonias públicas de la misa no se ha introducido ningún cambio manifiesto, excepto que en algunas partes se entonan himnos alemanes, junto a los cánticos latinos, para instruir y aleccionar al pueblo, ya que el propósito principal de todas las ceremonias debe ser que el pueblo aprenda lo que necesite saber de Cristo. Luisa puede continuar la pantalla y después la otra pantalla Santiago. Muy bien.
Se ha abusado de la misa de muchas maneras en tiempos pasados. Todo el mundo sabe que se ha hecho de la misa una especie de feria, que las misas se compraban y se vendían y se celebraban en todas las iglesias mayormente para lucrar. Estos abusos fueron criticados repetidas veces por hombres eruditos y piadosos, también antes de nuestra época. Nuestros predicadores han hablado de estas cosas y se ha recordado a los sacerdotes la grave responsabilidad que debe pesar sobre cada cristiano. Es decir, que quien use del sacramento indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por consiguiente, tales misas privadas y misas votivas que hasta ahora se han celebrado por fuerza y con fines de lucro y por interés de las prebendas han sido suspendidas en nuestra iglesia. Santiago. Al mismo tiempo, se ha repudiado el error abominable según el cual se enseñaba que nuestro Señor Cristo, por su muerte, hizo satisfacción solo por el pecado original e instituyó la misa como sacrificio por los demás pecados, estableciendo así la misa como sacrificio por los vivos y los muertos para quitar el pecado y aplicar a Dios. De ahí se llegó a debatir si una misa celebrada por muchos vale tanto como una celebrada por un solo individuo. El número incontable de misas tiene su origen en el deseo de obtener de Dios, por medio de esta obra, todo lo que uno necesita, al paso que se ha echado al olvido la fe en Cristo y el verdadero culto a Dios. Por esta razón, como sin duda lo exigía la necesidad, se ha dado instrucción para que nuestro pueblo tuviera conocimiento del uso debido del sacramento. En primer lugar, la Escritura indica en muchos lugares que no hay sacrificio alguno por el pecado original y otros pecados fuera de la única muerte de Cristo, porque está escrito en la epístola a los Hebreos que Cristo se sacrificó asimismo una sola vez y así hizo satisfacción por todos los pecados. 10, me imagino que es hebreo, ¿no? Sí. 10 a 14. En realidad es una innovación inaudita en la doctrina eclesiástica que la muerte de Cristo expía únicamente el pecado original y no los demás pecados. Por lo tanto, es de esperarse que todos entenderán que tal error no sea reprobado sin causa justificada. En segundo lugar, San Pablo enseña que obtenemos la gracia ante Dios por la fe y no mediante las obras. Manifiestamente contrario a esta doctrina es el abuso de la misa, según el cual se supone que la gracia se consigue mediante esta obra. Además, es bien sabido que se emplea la misa con el fin de borrar el pecado y obtener de Dios la gracia y toda suerte de beneficios. El sacerdote cree hacer esto no solo por sí mismo, sino también por todo el mundo y por otros, tanto vivos como muertos. En tercer lugar, el Santo Sacramento no fue instituido para hacer de él un sacrificio por el pecado, porque este sacrificio ya se ha realizado, sino con el fin de despertar nuestra fe y de consolar nuestras conciencias, al darnos cuenta mediante el sacramento de que la gracia y el perdón del pecado no han sido prometidos por Cristo, nos han sido prometidos por Cristo. Por esta razón, este sacramento exige fe, y sin fe se usa en vano, puesto que la misa no es un sacrificio para quitar los pecados de otros, vivos o muertos, sino que debe ser una comunión en la cual el sacerdote y otros reciben el sacramento para sí. Nuestra costumbre es que en los días de fiesta y en otras ocasiones cuando hay comulgantes presentes, se celebra la misa para que comulguen quienes lo deseen. De modo que la misa se conserva entre nosotros en su debido uso, de la misma manera como se celebró antiguamente en la iglesia.
Y como se puede comprobar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 de San Pablo y en los escritos de muchos padres. Por ejemplo, Crisóstomo refiere cómo el sacerdote a diario estaba delante del altar, invitando a algunos a comulgar, pero prohibiéndoselo a otros. Los antiguos cánones indican que uno solo celebraba el oficio y daba la comunión a los sacerdotes y diáconos, porque así rezan las palabras del canon de Nicea. Los diáconos en su orden deberán recibir después que los sacerdotes el sacramento de manos del obispo o del sacerdote. De manera que no se ha introducido innovación alguna que no existiera en la iglesia de antaño. Tampoco se ha hecho cambio alguno en las ceremonias públicas de la misa, salvo que se han suprimido las misas innecesarias que se celebraban quizás a maneras de abuso al lado de la misa parroquial. Por consiguiente, en toda justicia, esta manera de celebrar la misa no deberá condenarse como herética y anticristiana. Antiguamente, aún en los tiempos grandes frecuentados por mucha gente, no se celebraban misas diarias ni en los días cuando concurría la gente, ya que la historia tripartita en el libro 9 indica que en Alejandría los miércoles y los viernes se leía y se interpretaba la escritura, y por lo demás se celebraban todos los oficios sin la misa. Esto. Esto nosotros tenemos ahora el artículo. Acá es el fin del artículo. Y yo voy a pausar la grabación para tener nuestras cuestiones, preguntas y todo. Gracias a todos que nos acompañaron hasta este punto. Y que Dios bendiga. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirnos para nuestro correo de la iglesia o también si alguien tiene nuestro WhatsApp, puede enviar. Ahora voy a pausar la grabación para tener nuestras preguntas. Que Dios bendiga a todos.